Saludos, soy la princesa Corina, nieta del rey Sísifo, y puede que conozcas esta historia que te voy a relatar. Nos la cuentan junto al fuego, como un cuento de héroes y monstruos, de luz venciendo a la oscuridad. Pero las historias, como los dioses, tienen muchos rostros. Tras el diluvio universal, Gea, la tierra misma, en su dolor, engendró monstruos del caos, criaturas de poder inenarrable, nacidas de la herida del mundo, entre ellas la inmensa y terrible serpiente Pitón, un dios primordial de escamas y veneno. Ella tomó posesión del oráculo de Delfos, el ombligo del mundo, una de las fuentes primigenias de poder profético. Y fue allí, entre los vapores de la verdad, donde la propia tierra le susurró su destino. Un hijo de Leto acabaría con ella. Oh, Leto, sabes que te amo mucho antes de mi matrimonio. Lo sé, mi señor. Pero ¿qué dirá la reina Hera si se entera? Es diosa del matrimonio, y su cólera no conoce medida ni razón. No tiene por qué enterarse, y si lo hace, ¿qué más me da? Pero la reina del Olimpo siempre se entera. La traición de su esposo no la hirió, la enfureció. Y la furia de la reina Hera es una fuerza capaz de doblegar la creación. He maldecido la tierra entera para que esa adúltera de Leto no pueda descansar ni parir a sus hijos. Nadie en el mundo podrá darle refugio. Pero maldecir la tierra entera no fue bastante para la reina del Olimpo. Serpiente Pitón, Leto ha sido preñada por Zeus. Recuerda la profecía. Búscala y acaba con ella. Y así comenzó la huida. En un peregrinaje sin rumbo, Leto caminó sin descanso, desterrada y rechazada por dioses, hombres y animales. Agotada y a punto de dar a luz, sentía el aliento frío del monstruo en su nuca. Ni el silencio del desierto, ni el murmullo de los bosques, ni la dureza de la roca le ofrecieron descanso. Todo el mundo se había vuelto enemigo, y cada paso era un pacto con el dolor. Finalmente llegó a las costas de Licia. Ya no podía más. El dolor del parto y la desesperación la vencieron. Se rindió, cayendo de rodillas en la arena. Pero cuando toda esperanza parecía perdida, Poseidón, el que sacude la tierra, cumplió la voluntad de su hermano Zeus. Hizo aparecer ante ella la isla flotante de Delos. Salvada por los pelos, Leto huyó sobre la única porción de tierra sobre la que la maldición de Hera no tenía efecto. Allí, en esa roca sagrada, parió a sus dos hijos gemelos, Artemisa, la señora de los animales y la luna,
y Apolo, el dios de la luz. Pasado un tiempo, el joven Apolo, con el fuego del sol en sus ojos, se dirigió a su hermana. Querida hermana Artemisa, aquí y ahora, juro que vengaré a madre por cada lágrima derramada, por cada paso dado en el exilio. Juro que tomaré el control del oráculo de Delfos y que su voz profética hablará con mi luz. No habrá sombra que me detenga, ni monstruo que me doblegue, porque, al igual que tú, soy hijo de Leto. ¿Cómo pretendes tal cosa? ¿Vas a enfrentarte a Pitón? Es un aniquilador de dioses. Y no olvides que sirve a Hera, la misma que maldijo a nuestra madre. Con el arco de plata y las flechas que nos hizo el tío Hefesto. Así nos cuentan cómo, con 1000 flechas de luz, el dios Apolo venció a la serpiente Pitón. Pero mi abuelo Sísifo solía decir que los monstruos nunca mueren del todo, que solo duermen, esperando, y que a veces, cuando los dioses se cansan de luchar, llaman a los hombres. La historia de Apolo y la serpiente Pitón tuvo una segunda parte, una que rara vez se cuenta, porque no solo los dioses enfrentan monstruos, también los hombres, cuando el destino los llama. La leyenda de Síbaris, un mito griego olvidado. Tras la victoria de Apolo, Delfos floreció. Pero en Grecia, la paz es a menudo preludio de una nueva prueba. De las entrañas de la diosa tierra surgió una nueva pesadilla. Algunos juraron que era la sombra vengativa de Pitón. Otros, un vástago nacido de su veneno. La llamaron Síbaris. Su silueta se deslizaba entre los riscos como un río de sombra. Y su apetito no distinguía entre rebaños de ganado, mujeres o niños. ¡El cuerno! ¡Otra vez suena el cuerno! El monstruo ha vuelto a bajar de la montaña. Que los dioses se apiaden de nosotros. Encerrad a los niños. ¡Deprisa! ¡Cerrad las puertas! Síbaris viene. Es el fin. Que nadie se quede fuera. No podemos seguir así. Tendremos que abandonar esta tierra. De nada sirve vivir en un lugar sagrado estando en constante peligro. ¿Abandonar Delfos? ¿Y a dónde iremos? Debemos consultar al oráculo. Apolo nos dirá lo que hemos de hacer. Desesperados, al borde del éxodo, los habitantes de Delfos consultaron al oráculo. Y la voz de Apolo, filtrándose entre vapores de laurel y mirra, fue contundente. Solo la sangre de un inocente, señalado por la diosa Fortuna y entregado sin resistencia, hará que cesen los ataques de la bestia. El sorteo, realizado con un puñado de guijarros negros y uno blanco, recayó en el joven Alcioneo, verdadera encarnación de la belleza y la bondad. Nuestro único hijo. ¿Por qué los dioses son tan crueles? ¿Qué hemos hecho? Es la voluntad del Dios, esposa mía, nuestro dolor. Nuestro dolor salvará a Delfos. Su sacrificio no puede ser en vano. Aunque el pueblo lloró al conocer el veredicto, nadie osó desafiar al destino.
con ramas de olivo y cánticos fúnebres, lo encaminaron hacia la guarida del horror, sujeto por grilletes y por cadenas de bronce. Adiós, hijo mío. Pero en el camino surgió un forastero, Euríbato, un héroe de una estirpe lejana, y al descubrir la procesión fúnebre, sintió que el tiempo se detenía, como si el mundo contuviera el aliento ante el sacrificio de la belleza, como si los dioses hubieran abierto un umbral y le mostraran el instante exacto en que debía intervenir. ¿Qué destino es este, que pide la vida de un inocente para saciar la sed de un monstruo? No es piedad lo que me mueve, sino justicia. Este joven no morirá hoy, porque prefiero morir luchando que ver cómo la inocencia es entregada como ofrenda. Con una determinación que solo concede el amor recién nacido, el gran héroe Euríbato se plantó ante la comitiva. ¡Deteneos! ¿Qué locura es esta? ¿Lleváis a este muchacho al sacrificio como si fuera un cordero? Es la voluntad de Apolo, forastero. Su sangre calmará a la bestia y salvará a toda la comunidad. No interfieras en los designios divinos. Llevadme a mí en su lugar. Si la bestia exige un alma, que sea la de quien elige entregarla por propia voluntad. Pero el oráculo habló de un joven elegido de entre los ciudadanos. Ahora yo soy el elegido por mi propia conciencia. ¿Desde cuándo los dioses valoran más un sorteo a ciegas que un sacrificio voluntario? Ante el estupor general, Euríbato despojó al cioneo de sus cadenas y se ciñó él mismo los grilletes, con decisión y manos firmes, reanudándose la marcha. La funesta comitiva llegó a la boca umbría de la caverna, donde el aire olía a hierro y aliento de muerte. Euríbato ya no era una víctima, sino un guerrero encendido por el fuego del linaje. Se liberó de los grilletes con su fuerza prodigiosa. No llevaba un arco mágico como el que tuvo el dios Apolo, pero sí su misma determinación. Avanzó hacia la gruta con las manos desnudas y un grito que hizo eco en las entrañas mismas de la tierra. Soy Euríbato, del pueblo de los Locrios, del linaje del río Axio. Ven por mí si te atreves. El monstruo irrumpió con un rugido temible y estremecedor y se lanzó contra el héroe desarmado. Pero Euríbato eludió sus voraces mandíbulas y con un giro maestro que combinaba la astucia de un mortal y la fuerza de un semidios, dándole un empujón con sus prodigiosas fuerzas, lo arrojó al vacío. El orden había vencido al caos. El impacto de Síbaris contra las rocas resonó como un trueno. La montaña se abrió en una grieta viva y de sus entrañas brotó un manantial, bautizado Fuente Síbaris, como recordatorio de que hasta lo monstruoso es capaz de engendrar vida
y de transformar lo yermo en fertilidad y prosperidad. Años después, colonos de Delfos fundaron al sur de Italia una ciudad próspera y hedonista. La llamaron Síbaris, no para honrar al monstruo, sino al acto que lo venció, el sacrificio heroico, esa chispa de humanidad capaz de redimir incluso a los pueblos desesperados por el miedo. Fue su forma de decir: sabemos de dónde venimos, aquí estamos y nada ni nadie nos detendrá. Estos mitos no hablan del pasado, hablan de nosotros, aquí y ahora. Los monstruos cambian de forma, pero el valor que los enfrenta permanece. Si te ha gustado esta historia, dínoslo en los comentarios. ¿Qué otros relatos te gustaría conocer? Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo, y os mando saludos.